y Igualdad de Género, perdón. Las comisiones que respondieron fueron la Comisión de Economía, sesiones en otras materias, más toda la materia de presupuesto de los funcionarios de discriminación contra la mujer, acordaron que lo van a ver ellos, lo van a poner en tabla de género y viene dividido respecto del Senado para que tener una visión. Bien, llegó un documento de la biblioteca de un informe que el diálogo de inclusión que se va a realizar el próximo miércoles a las 10 de la mañana. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana el próximo miércoles. De las mujeres, igualdad de género. A ver si lo puedo, porque si vamos a esperar un año más, yo creo que sería muy bueno que ese año. Bueno, entonces vamos a ahora empezar a transmitirnos a ustedes mismas y, por cierto, ahora les pedimos que nos refieran una vez más el proyecto. Y la idea es poder escuchar ahora, colegas, y aprobarlo en general, despacharlo a la sala para iniciar la tramitación, porque está hace mucho tiempo. Le ofrecemos la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es María José y soy la presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile. Bueno, básicamente, ¿qué entendemos por acoso sexual en los espacios públicos? Todas las violencias de acoso sexual, la violencia sexual, se definen de la misma forma. Es un acto, ¿no es cierto?, una acción con una connotación sexual, ya sea explícita o implícita, vale decir, desde comentarios, sonidos, ¿no es cierto?, hasta toques de cuerpo, arrinconamiento, masturbación pública, etcétera, que ocurren en el espacio público sin el consentimiento de las personas que están involucradas en ellas, ¿no es cierto?, y que además tienen el potencial de generar malestar. Y aquí es lo importante, lamentablemente en el debate público hemos visto que esta parte de la unidireccionalidad y del malestar se ha puesto en boga, porque se ha dicho como a quién le puede molestar, ¿no es cierto?, este tipo de cosas, cuando básicamente estamos hablando no de piropos ni de halagos, sino que de amenazas de violación, toques de cuerpo, arrinconamientos, persecución, etcétera. La violencia sexual en Chile, en los espacios públicos, es bastante frecuente. Estamos hablando que, si bien está localizada en mujeres y sobre todo mujeres jóvenes, mujeres, niñas, adolescentes, incluso personas adultos mayores lo han vivido en nuestro país, lo viven en nuestro país. La última medición que se tiene sobre esto es del año 2015 y da cuenta que las y los adultos mayores en Chile sufrieron acoso sexual en los espacios públicos por lo menos una vez en los últimos 12 meses. Es una violencia que está muy transversalizada en nuestro país y es necesario ponerle un punto final. En términos de aspectos claves, tiene que ver con la frecuencia. 1 de cada 5 mujeres lo sufre por lo menos una vez al día, 1 de cada 2 lo sufre por lo menos una vez a la semana y 4 de cada 5 por lo menos una vez al mes. Estamos hablando de una frecuencia tan alta que genera, ¿no es cierto?, efectos nocivos de quien los vive de manera permanente. El miedo a andar solo en la calle, los toques de queda que sufrimos las mujeres en los transportes públicos, en los accesos a nuestra vida, ¿no es cierto?, diaria y pública. El promedio de pic que tiene el acoso sexual callejero en comienzos es a los 12 años, incluso teniendo casos desde los 9 y los 10. Con una frecuencia de una vez a la semana. Si te empiezan a acosar desde que tenías 12 años, hasta el momento de cumplir 25, habrás recibido más de 600 actos de violencia sexual en el espacio público. Si te acosan una vez al día, que recordemos que es aproximadamente el 20% de las mujeres, habrás recibido solo hasta cumplir 25 años más de 4.000 actos de violencia sexual. No estamos hablando de tipos de violencias que ocurran una vez en tu vida y que tengas tiempo para resignificarlo, sino que violencias que te constituyen como persona y como lamentablemente un objeto en el espacio público. En términos de los tipos de violencia sexual que ocurren en el espacio público, tenemos los verbales y no verbales, que tienen una frecuencia bastante alta, donde 4 de cada 5 mujeres lo ha vivido por lo menos una vez el último año. Toques, ¿no es cierto?, presión de genitales contra el cuerpo, que tenemos un aproximado de 3 de cada 5 mujeres, registro audiovisual, grabaciones debajo de la falda, ¿no es cierto?, fotografías, 1 de cada 10 mujeres, y persecución, exhibicionismo y masturbación pública, que 1 de cada 4 mujeres en Chile declara haber vivido por lo menos una vez el último año. Desde el año 2015 que ingresa este proyecto de ley, solamente hasta el año 2017, se estima que más de 5 millones de personas habrán sido acosadas en el espacio público. Se estima además que el 87% de esas personas son mujeres y que 40.000 niños y niñas entre 9 y 14 años también han comenzado
a ser víctima de violencia sexual. Lamentablemente para los niños y sobre todo para las niñas de nuestro país, este tipo de violencia es una bomba de tiempo. Al momento que tienen la edad suficiente como para irse de sus casas solos y solas al colegio, empiezan a ser víctimas de violencia sexual en el espacio público. Si bien la población en Chile, y según las mediciones que hemos realizado, dice que esto es algo negativo, ¿no es cierto?, que la violencia sexual en el espacio público modifica las costumbres de las personas, que reduce su calidad de vida, etcétera, también creen que esto es normal y típico de la cultura chilena. Es nuestro deber poder erradicar esa naturalidad que le hemos dotado a las violencias sexuales. Además, en general, poder sancionar la violencia sexual en los espacios públicos es algo que hoy día la población en Chile y el trabajo que ha hecho los últimos 5 años el Observatorio contra el Acoso Callejero ha sido poder dimensionarlo como un problema social y ya no como un problema particular de algunas de las mujeres que les ocurre. Por eso, más del 90% de la población indica que sancionaría de cualquier forma todas las prácticas de violencia sexual, desde las amenazas de violación a las tocaciones, los roces del cuerpo, 90%. Chile ha firmado, ¿no es cierto?, ratificado diversos convenios internacionales. Tenemos la Convención, ¿no es cierto?, de los Derechos del Niño y la Niña, la Convención de la eliminación contra todas las formas de discriminación, ¿no es cierto?, contra las mujeres, etcétera. Y esto, ¿qué nos dice? Nos dice que el Estado no solamente tiene el deber de estar a la altura de esos convenios, sino que además tiene la obligación, ¿no es cierto?, de trabajar con tal de erradicar estos tipos de violencias sexuales y estos tipos, ¿no es cierto?, de violencias de género. La Convención de Belém do Pará dice que todos los estados deben establecer en la legislación nacional sanciones penales, civiles, laborales y administrativas para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia. Debe darse a estas acceso a los mecanismos de la justicia. Hoy día Chile no lo está haciendo. Hoy día Chile está en deuda. Hemos visto lamentablemente cómo las violencias sexuales están siendo, si es que procesadas, como una ofensa a la moral, ¿no es cierto?, al pudor y a las buenas costumbres, y no reconocerlas como una violencia sexual. Si queremos trabajar en su erradicación, primero reconozcámoslas como un delito. Se vulneran los derechos humanos con el acoso sexual callejero, el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas, el derecho a la igual protección ante la ley, el derecho a verse libre de todas las formas de discriminación, el derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar y el derecho a la indemnidad y la integridad sexual. No podemos seguir como si esto no estuviera ocurriendo, no podemos seguir actuando o dejando actuar este tipo de delitos, no delito todavía, este tipo de faltas, ¿no es cierto?, este tipo de violencia en plena impunidad. Tenemos experiencias comparadas: Perú, Bélgica, la ciudad de Buenos Aires en Argentina, Francia hace unos meses, ¿no es cierto? Y también hay proyectos en otras partes de Latinoamérica, como en Bolivia, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, Paraguay y Uruguay. Los estados están tomando la violencia sexual en los espacios públicos y están entendiendo que esto es un problema y que es importante poder reconocerla como una violencia sexual. Bueno, como decía María José, hoy y el nombre, por favor. Sí. Buenas tardes, estimada comisión. Yo soy Javiera Prieto, soy abogada del Observatorio contra el Acoso Callejero y, como decía mi compañera, Chile ha ratificado diversos tratados internacionales con respecto a la violencia sexual que sufren las mujeres. Y uno de estos es como la Convención Belém do Pará, que establece como una obligación para el Estado normar y regular en el ordenamiento jurídico las situaciones de violencia. Al no hacerlo, el Estado está incumpliendo este tratado. Al no regular penalmente el delito de acoso sexual callejero, se está pasando a llevar un tratado. Además, por eso quiero detenerme un poco en el análisis de la legislación que hay con respecto a delitos sexuales en Chile. Últimamente vimos un reportaje de Informe Especial sobre acoso callejero y las personas denunciaban por el delito de ofensa al pudor y las buenas costumbres. Entonces, el delito de ofensa al poder y las buenas costumbres está redactado como el que ofende la moral y las buenas costumbres va a ser merecedero de cierta pena. Entonces, el sujeto pasivo
de este delito es la sociedad toda, no es la persona que sufre una vulneración y una transgresión a su integridad e indemnidad sexual. Además, el bien jurídico que protege este delito es la moral, justamente. En cambio, el acoso sexual callejero es una vulneración a la integridad sexual, es un ataque a la indemnidad sexual de las mujeres y de las personas que lo sufren. El concepto de moral y buenas costumbres, además, no está definido en nuestra legislación. Y el tipo penal tampoco define la conducta. Entonces, esto constituye una ley penal en blanco, que es una ley que no es propia de un Estado de Derecho. Cabe decir que este delito, además, ha sido sujeto de diversas mociones de parte de organizaciones de la sociedad civil para derogarlo, por ser un delito anacrónico. No olvidemos que este delito está desde que se dictó el Código Penal en 1854. Justamente la mayor cantidad de los casos se denuncian por este delito y las policías, al no tener una descripción del delito, no cursan las denuncias y esto queda en la determinación, si la conducta es punible o no, queda al arbitrio de personal policial, el Ministerio Público y, en definitiva, la Judicatura. Entonces, esto ataca el principio de tipicidad y de legalidad también. Otro delito que podríamos analizar es el delito de abuso sexual. Pero justamente nuestro proyecto habla de personas mayores de 14 años, ¿ya? Porque las personas mayores de 14 años, para ser víctimas de abuso sexual, se debe encontrar unas distintas hipótesis de comisión que establece el artículo 361 y 362 del Código Penal, que referentes al delito de violación o de estupro. Entonces, así tenemos que esta acción sexual debe ser cometida con uso de fuerza o intimidación, aprovechándose de la capacidad de poner resistencia a la víctima, aprovechándose de su inexperiencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente la hipótesis de comisión del acoso sexual callejero es por sorpresa. Incluso los tribunales han reconocido que no hay un uso de fuerza o intimidación. Y tampoco hay una incapacidad de poner resistencia porque los tribunales reconocen que uno debe estar amarrado para que se cumpla este requisito, ¿ya? Por ende, las personas mayores de 14 años quedan en el total desamparo y no los cubre el delito de abuso sexual. También, con respecto a las grabaciones de las partes privadas del cuerpo, existe el delito de almacenamiento y de difusión de pornografía infantil, recalcando el infantil. Entonces, las personas a las que les graban sus partes privadas del cuerpo sin su consentimiento quedan en desamparo. Es una situación atípica, no reconocida en nuestro derecho penal. Ante el silencio legislativo y la falta como de políticas públicas de parte del Estado, las municipalidades han tratado de regular este tema mediante ordenanzas. Así tenemos comunas como Recoleta, Las Condes, Macul, Punta Arenas, y también en otras comunas se están trabajando las mismas ordenanzas, en que además de establecer medidas sancionatorias, se establecen medidas preventivas y de educación. ¿Qué proponemos? ¿De qué se trata nuestro proyecto? Consta de 2 artículos. El primero establece el delito de acoso sexual callejero, que en definitiva habla de una acción sexual que necesita un contacto corporal, ¿ya? Y la pena va a ser de presión menor en grado mínimo. Este es el único delito que establece nuestro proyecto. Los demás son faltas. El único que tiene una pena corporal, además. Aquí caen las tocaciones, los manoseos, los agarrones, los punteos y, en definitiva, para reducirlo y explicarlo mejor, este tipo penal
sería una ampliación del delito de abuso sexual para mayores de 14 años, sin que cayéramos en la hipótesis de comisión que establecen los artículos 361 y 362 del Código Penal. Lo segundo son que tipifica faltas. Ya, entonces, tenemos penas de 1 a 20 UTM para los actos verbales o no verbales, que tenemos una pena de 1 UTM para la captación de imágenes sin consentimiento de la víctima de sus partes privadas del cuerpo. La pena es de 5 a 10 UTM. Y si esta fuera difundida por cualquier medio, la pena se dobla y queda en de 10 a 20 UTM. Y para conductas graves de acoso callejero, como los abordajes y las persecuciones intimidantes, actos de exhibicionismo, obscenos o de contenido sexual explícito, la pena también es una pena de multa de 10 a 20 UTM. Quiero detenerme un poco ahí porque con respecto a los abordajes, a las persecuciones intimidantes, no hay ningún tipo penal que nosotros podamos usar para darle protección a estas víctimas. Entonces, las personas que sufren abordajes o persecuciones intimidantes, en definitiva, son revictimizadas, no pueden presentar una denuncia y tampoco pueden pedir medidas cautelares de prohibición de acercamiento para personas que en reiteradas ocasiones los persigan o que haya actos de exhibicionismo. Muchas gracias. Bueno, finalmente hay muchos mitos que rondean la violencia sexual en los espacios públicos, lamentablemente bajándole el perfil o haciendo una caricatura de lo que significa efectivamente vivir este tipo de violencia constantemente, donde tiene unos efectos muy nocivos, sobre todo para quienes lo sufrimos mayoritariamente más, que son las niñas y las mujeres. Se dice que se está vulnerando, por ejemplo, la libertad de expresión, cuando finalmente la misma libertad de expresión pone, ¿no es cierto?, sus trabas al hecho, por ejemplo, de no permitir y no constituir dentro de ella las amenazas, como muchas veces los acosos tipo verbal que están vinculados directamente con amenazas de violación, ¿no es cierto?, amenazas de penetración, de toque, etcétera. Que la gente irá detenida por piropear. No estamos hablando de piropos, estamos hablando de violencia sexual, no estamos hablando de halagos, estamos hablando de un tipo de acoso, ¿no es cierto?, que es el verbal, que tiene un alto mayoritariamente contenido sexual y que es el que estamos buscando y sobre todo no solamente para poder enfrentar, ¿no es cierto?, al victimario, sino que sobre todo para reconocerle a la víctima su derecho, ¿no es cierto?, al reconocimiento del delito sufrido, la violencia sufrido y por lo tanto actuar ahí como Estado, ¿no es cierto?, como una política pública responsable en la reparación. Que es imposible hacer la denuncia por acoso callejero, también se ha dicho bastante. Chile ha invertido mucho en materias de seguridad en el espacio. Estamos hablando que tenemos una dotación policial importante, estamos hablando que tenemos cámaras en las calles y además una de las características de este tipo de violencia sexual y en general de las violencias sexuales es que no ocurren sin testigos, digamos. El acoso sexual callejero ocurre normalmente a plena luz del día y con más gente alrededor. Tenemos ahí el medio probatorio entonces por excelencia, que es el testigo. Tenemos el medio probatorio por excelencia, ¿no es cierto?, que si por ejemplo los medios de transporte tuviesen cámara, etcétera, podíamos prestarla, ¿no es cierto?, al servicio de la persecución de este tipo de delitos. Eso, muchas gracias. ¿Alguien más va a hacer alguna exposición? Sí, muy bien. La profesora Rojas, ¿no? Sí. Estamos. Primero les agradezco la invitación. Soy Andrea Rojas, abogada y académica de la Universidad Andrés Bello. Brevemente me voy a referir a algunas consideraciones de índole más bien del contexto legislativo vigente, ya que las representantes del Observatorio contra el Acoso Callejero se han referido ampliamente a la legislación internacional y a la justificación de la presentación de este proyecto. Actualmente nuestra legislación, como bien señalaron ellas, presenta dificultades para perseguir el acoso sexual cuando no concurren las circunstancias propias del delito de violación o el delito de estupro. ¿Ya?
Hay dos hipótesis que en general se aplican. Primero, el delito de ofensas al pudor, que está en el artículo 373 del Código Penal, que sanciona a los que de cualquier modo ofendieran el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo, esta es más bien la dificultad, grave escándalo o trascendencia, no comprendidos expresamente en otros artículos del Código. Bueno, hay una cantidad significativa de personas que son sometidas que pasan por el sistema penal por ofensas al pudor. En general son personas que son sorprendidas, digamos, infraganti por carabineros. No hay una denuncia previa o alguien que se haya sentido ofendido en su pudor personal por este tipo de conductas. Entonces, en general, el bien jurídico protegido es muy criticable y, como señalaban, es un delito antiguo donde el bien jurídico es más bien la moralidad del Estado que no tiene una justificación en un Estado de Derecho actual como para mantener este delito y por lo tanto ha decaído en su aplicación práctica por los tribunales. Luego tenemos el delito de abuso sexual previsto en el artículo 366 del Código Penal, que está redactado de la siguiente manera: el que abusivamente realizara una acción sexual distinta del acceso carnal, que es lo propio de la violación o el estupro, con una persona mayor de 14 años, será castigado con presidio menor en su grado máximo cuando el abuso consistiera en alguna de las circunstancias enumeradas en el 361, que es el delito de violación. Igual pena se aplicará cuando el abuso consistiera en la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el 363, que es el estupro, siempre que la víctima fuere mayor de 14 años y menor de 18. ¿Cuáles son las circunstancias de la violación? El uso de la fuerza o intimidación, cuando la víctima se haya privada de sentido o se aprovecha de su incapacidad para oponerse, y el abuso de enajenación o trastorno mental de la víctima. En los casos de abuso sexual por sorpresa, estos agarrones en la vía pública, hay algunos autores que sostienen que esta circunstancia, la segunda, la de la incapacidad para oponerse, podría interpretarse para sancionar ese tipo de conductas. Pero la modificación de esta norma que agregó esto, el aprovechamiento de la incapacidad por oponerse, es más bien reciente, por lo tanto todavía no ha tenido una aplicación práctica en los tribunales, y la verdad es que en realidad la dificultad es más bien de índole probatoria para poder perseguir estos delitos. O sea, si quisiera interpretarse, pudiera reconducirse a la aplicación de este tipo penal. Luego, las circunstancias del estupro. El estupro es un delito que se aplica cuando las víctimas tienen entre 14 y 18 años de edad, y son las siguientes: el abuso de la anomalía o perturbación mental, aún transitoria, de la víctima de entidad menor; el abuso de la relación de dependencia de la víctima cuando se halla bajo su cuidado un tutor, un curador, el padre, en fin; el abuso del grave desamparo de la víctima cuando las víctimas están en situación de calle o son menores que no tienen redes de contención; y el engaño a la víctima, de la víctima aprovechando su inexperiencia o ignorancia sexual. Ahora, tenemos también el delito falta, la falta del exhibicionismo, la masturbación en lugares públicos que plantea este proyecto, y eso se encuentra más o menos recogido en el abuso sexual impropio, que es el nombre que le da Rodríguez Collao, o actos de exhibicionismo, corrupción de menores, según los profesores Matus y Ramírez. Y eso está redactado en el artículo 366 quater actualmente, en los siguientes términos: el que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizar acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, y es castigado con esta pena de presidio menor en su grado medio a máximo, que es una pena bastante elevada. Luego, si para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la de otro determina una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o a enviar o entregar material o imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad, siempre con significación sexual, la pena va a ser presidio menor en su grado máximo. Este delito fue modificado para agregar la circunstancia que se establece en el inciso penúltimo, que dice que las penas se aplicará también cuando los delitos sean cometidos a distancia, mediante cualquier medio electrónico, y eso, bueno, dista del caso del acoso sexual callejero. Entonces, esta norma en particular, respecto de los menores de 14 años, no requiere las circunstancias de la violación ni del estupro, pero cuando son mayores de 14 años, independientemente de son mayores de edad, requiere esas circunstancias o esas amenazas, ¿ya?
¿Qué dificultades vamos a tener? Bueno, primero, se agradece la iniciativa de este proyecto. Sabemos que el derecho penal cumple diversos fines, ¿ya? En general, el derecho penal tiene la teoría de la prevención, fines preventivos de la pena. Y cumple, por un lado, roles positivos y roles negativos. ¿Ya? Por una parte, para la generalidad de la población, de manera positiva, el derecho penal nos sirve para indicar qué valores como sociedad nos interesa proteger, qué valores, en este caso, el respeto por la mujer, el respeto, y no solo por la mujer, sino por la libertad y la intangibilidad sexual de esas personas que no tienen por qué verse afectados en su posibilidad de determinarse sexualmente o en su integridad como ser humano. De manera negativa, de manera general negativa, establece una amenaza de que si se afectan estos bienes que nosotros como sociedad consideramos relevantes y que por los tratados internacionales que hemos suscrito estamos obligados a darle efectividad a su protección, entonces estamos señalando la amenaza de este mal, que es la imposición de la pena para este delito o esta falta. De manera especial, esto es la aplicación para el individuo concreto que cometa alguna de estas conductas. Por una parte, esperamos que se resocialice con la aplicación de esta pena. ¿Ya? Inicialmente entiendo que el proyecto contemplaba una medida que obligaba o que le daba la posibilidad al juez de que esta persona se sometiera a una intervención para enseñarle respecto de temas de género y de respeto. Y de manera negativa, bueno, se le aplica la pena y se le segrega, se le saca de la sociedad porque tiene cierto componente de peligrosidad. Ahora, en la práctica tenemos ciertas dificultades que probablemente van a llevar a que estos delitos, en estricto rigor, igual que como ocurre con otras faltas, por la dificultad probatoria y por la sobrecarga que se enfrenta el sistema penal, el Ministerio Público, porque la víctima no va a poder identificar al sujeto si no lo ha visto nunca, lo vio una vez en la calle, probablemente no va a poder salirlo persiguiendo, si no hay un carabinero frente, es muy difícil que esa conducta en particular lleve a la aplicación de una pena en concreto. Pero para los fines preventivos generales, el mensaje que estamos dando como sociedad, la tipificación de este delito pudiera cumplir un rol importante y entregar de alguna manera seguridad a estas mujeres, que entiendo que es alrededor del 75% de mujeres versus el 25%, ¿no? De hombres que han sido víctimas de este tipo de acoso, que reconocen haber sido víctimas. Entonces, sin embargo, bueno, respecto del delito que se propone en el artículo 366 sexis, no hay mayor problema, aparte de esta aplicación práctica. Yo sí sugeriría que por una tendencia que lleva el derecho penal actual a eliminar las menciones a los componentes subjetivos, en este caso de la víctima, que van a dificultar en el tribunal determinar si la víctima se sintió efectivamente intimidada, si se sintió la hostilidad o se sintió degradada, ¿ya? Porque eso es muy subjetivo, varía de persona a persona. Puede ser una persona que sea muy, muy fuerte, no se siente intimidada, pero eso no significa que no haya sido afectada. Entonces, más bien, debiera utilizarse expresiones amplias como el que realizare una acción de connotación sexual. Esa expresión es más bien objetiva y es la que se utilizan en los otros preceptos del Código Penal que actualmente están vigentes. Respecto de la falta, bueno, también tenemos este riesgo que las representantes aquí presentes plantearon como mito, que si el juez se ve enfrentado a un caso planteado por una víctima que se sintió intimidada, pero en una situación donde ella se sintió perseguida, pero en una situación donde tal vez no estaba siendo perseguida. Por ejemplo, con los abordajes o persecuciones intimidantes. Si tenemos una persona temerosa que se sintió perseguida, pero simplemente hay una persona caminando atrás de ella, es un riesgo de que esa persona que iba simplemente caminando atrás de otra se pueda haber sometido al proceso penal con todas las consecuencias que esto conlleva. O sea, va a ser detenido por carabineros, va a tener que ir a una audiencia. Entonces, hay un riesgo importante en la forma en que están redactadas estas faltas.
En particular, bueno, la captación de imágenes o videos, en tanto cualquier persona puede sacar una foto en la calle, pero si no tiene un contenido, una connotación sexual, o sea, debiera quedar más claro, más explícito que no se sanciona cualquier captación de imágenes, ¿ya? O sea, yo entiendo que el sentido de esto es cuando, claro, el sujeto mete el teléfono celular bajo la falda de la niña para captar, entonces, mostrar su ropa interior o qué sé yo. Pero de la forma en que está redactado es un poco peligroso de que estemos intentando sancionar conductas que en verdad no queremos abarcar con este tipo de falta. La primera parte, bueno, limita el alcance del acoso sexual al que abusivamente realizar en lugares públicos de acceso público una acción sexual distinta del acceso carnal, que implique un hostigamiento capaz de provocar a la víctima intimidación. Esto nuevamente, el componente subjetivo es lo conflictivo en esta parte y mi sugerencia sería entonces modificar acción sexual por acción de connotación sexual y eliminar entonces los sentimientos de la víctima que para objetos de prueba van a ser prácticamente imposibles de aplicar en la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Andrea Rojas. Ofrezco la palabra, señora ministra, a la senadora Aravena. Tengo consultas. Da la impresión que a las primeras expositoras, ¿incorpora el tema de reincidencia a este proyecto? No, se queda con respecto a las reglas generales de reincidencia, entonces se aboca a eso, pero el proyecto mismo no establece alguna pena mayor por reincidencia, pero según las reglas generales sí se agravaría la pena. Presidenta, yo, como le comentaba al inicio de la comisión, igual evaluaría el tema del ciberacoso como un proyecto quizás distinto, porque si bien esto, hasta en el título, ¿no? Porque esto tiene que ver principalmente con el acoso callejero y creo que la descripción que han hecho es impecable y es un tema que para quienes somos mujeres y tenemos además 3 hijas mujeres es un tema, o sea, y este es un tema que no hay que desconocer, es grave e implica que muchas veces uno hace un esfuerzo adicional, y lo digo como mamá, de llevar a los niños al colegio, hasta casi cuando están haciendo cuarto medio, con la vergüenza que implica, justamente porque este es un tema no menor y que afecta muchísimo a todas las mujeres, y lamentablemente los datos que estás dando son datos de niñas bastante pequeñas. Y en ese contexto, el ciberacoso me da la impresión que desde el año 16 que se planteó este proyecto ahora, ha avanzado mucho y con mucha fuerza el tema de los medios digitales, y creo que primero las penas son muy bajas para lo que implica afectar la vida de un ser humano con el nivel de propagación que puede implicar el tema, digamos, digital, y por lo tanto le daría una vuelta, así es que efectivamente no es un delito aparte y sin ser penalista, digamos, me parece que digamos, la multa no es mucho, y por otro lado el tema de la reincidencia, si es que efectivamente podría implicar un aumento de las multas o las penas, dado que ya no es una conducta esporádica, sino más bien repetitiva de una persona que claramente tiene algún problema que implica que tiene que andar acosando a las mujeres o en este caso los hombres, que también pudiera ser el caso en la calle. Entonces eso, y en relación efectivamente a lo que planteaba la abogada recién, a lo bien que tenemos que hacer esta ley para que no solo sea una muy buena señal, que efectivamente lo es, sino que también podamos tener la mayor cantidad de argumentos para probar el delito y que esto no quede simplemente en un mal rato que además ya vivió la persona, sino que un segundo mal rato cuando no pueda probarlo. Es eso principalmente mis comentarios, y agradecer que estemos hoy día discutiendo este tema. Absolutamente. Gracias. Gracias, senadora Aravena. Senadora Allende. Bueno, saludar a nuestra invitada, por cierto, a la ministra. La verdad es que yo tenía curiosidad por saber de cuándo funciona el Observatorio de Acoso Callejero, cómo nació, brevemente, porque creo que es muy importante también tener antecedentes y me gusta. Yo no sé, entiendo que las cifras que nos entregaron son del 15 al 2017, o sea, están bastante actualizadas, ¿no es así?, de las cifras que nos entregaron. Y lo que me gustaría preguntarle, sobre todo a la penalista que nos acompaña, yo no tengo muy claro, la verdad, es
la diferencia entre este nuevo 666 SICTE, digamos, que sanciona el contacto corporal y el abuso sexual. Ahí como que tengo algunas dudas. Y también comparto, creo que ella misma lo señaló, que tiene demasiados elementos subjetivos, digamos, hacia la víctima para que se configure el delito. O sea, usted mismo señalaba, puede que una mujer fuerte se sienta menos intimidada. O que, vamos a entender, hostilidad, degradación, humillación, ambiente ofensivo, creo que tiene una carga muy, muy fuerte para la prueba y además para la víctima. Entonces, a mí me gustaría un poco como que se especificara más. En el fondo, cualquier tocación de carácter sexual no consentida tiene que ser como el delito y no dejarlo tanto en la carga a la víctima. Eso es lo que me parece que es como muy subjetivo y creo que complica más bien. Y por último, entiendo que esto es justamente la idea del acoso callejero, pero nosotros hemos visto todas estas situaciones también porque están en el ámbito laboral y entiendo que estábamos recién viendo a raíz de todo lo que empezó a ocurrir en las universidades y centros educativos y las tomas de la universidad. Entonces entiendo que hay un proyecto, porque si no también no podemos restringirnos solamente al ámbito público. Entonces, ¿cómo se compatibiliza aquello? Eso es bien importante. Y no sé si es correcto hablar de delito, actos verbales. Ahí no sé si vamos a quedar en el ámbito, entiendo que dos abogadas que concurrieron a la Cámara de Diputados consideraron efectivamente que también estoy hablando de una periodista Santibáñez y Patricia Muñoz, que es la defensora de la niñez. Le parecía excesivo incluir como delito actos verbales. Yo no sé si eso es algo que tenemos que defender, porque lo que estamos procurando obviamente es lo que aquí se explicó. Esto es una agresión, genera todo lo que genera, etcétera, etcétera. Y por último, cuando se habla de captación de la imagen en el cuerpo, está muy amplio. Entonces, tendría que ser más específico si fuera el caso, porque pudiera ser un absurdo, como hoy día todo el mundo anda con celular, que en realidad está sacando una foto, comillas, a la cara, y no necesariamente, digamos, alguna parte más íntima, como les dicen. Entonces, tendría que ser más específico, porque podría perfectamente prestarse a que confusión o alguien se la saca diciendo, no, yo solamente estaba sacando una fotografía a su cara o lo que sea. Entonces, yo creo que son los temas. En todo caso, me alegro mucho que lo estemos tratando, creo que es bien importante y me interesa mucho, como digo, ver cómo lo vamos a compaginar con los otros proyectos que tienen que ver con ámbitos, bueno, laboral ya existe hace un tiempo, pero por lo menos en el ámbito educativo, que es lo que ha sido más reciente. Muy bien. Se hace cargo de la senadora Aravena, la senadora Allende y la senadora Proboste, o después. Entonces, hay dos planteamientos. ¿No? ¿Cuentas tú? Ya, muy bien. Más fácil. Mire, con respecto a la definición del delito, nosotros estamos totalmente de acuerdo de que se elimine los efectos subjetivos que produce la víctima, porque nosotros no queremos que haya un delito de resultado aquí. Nosotros creemos que el delito de acoso sexual callejero es un delito de mera acción y en definitiva tiene que ser una acción sexual que implique un contacto corporal y que no medie el consentimiento de la víctima. De hecho, eso está muy armónico a lo que establece la ley de Buenos Aires, que solamente habla de una acción sexual y sin el consentimiento de la víctima. Entonces, y con respecto al delito de la captación de imágenes, claro, nosotros siempre lo hemos entendido que la captación de imágenes es de partes privadas del cuerpo. No de genitales, porque entendemos que los pechos tampoco no son genitales propiamente tales. Entonces, sí de partes privadas del cuerpo que uno no quiere generalmente que las fotografíen sin su consentimiento. Entonces, sí, nosotros estamos de acuerdo con que se agregue sin el consentimiento de la víctima y las partes privadas del cuerpo. La especificación. Exacto. Claro. Y con respecto a lo que señalaba la profesora, por ejemplo, habla del hostigamiento, como las persecuciones intimidantes. Nosotros hemos tenido casos de
de mujeres que están por cuadras y cuadras y cuadras con hombres acosándolas verbalmente. Entonces, son casos en que claramente hay una prueba, tenemos muchos testigos, tenemos cámaras, y es una situación atípica y que claramente en estas 5 o 6 cuadras en que esta mujer recibió acosos verbales y fue perseguida y con amenazas de violación y alusivas a todo su cuerpo, es una persona que queda con efectos de estrés postraumático, además que ve en peligro su vida. Entonces, es una situación no menor que el derecho penal sí debería tomar en cuenta y reconocer este tipo de violencia sexual que viven las mujeres. Sí, y quiero agregar a eso el tema de el acoso sexual callejero ocurre concatenadamente. Normalmente no son violencias tipo aisladas unas a otras. La persecución conlleva muchas veces exhibicionismo, masturbación, amenazas de violación, ¿no es cierto? No es que simplemente alguien te camine por detrás tuyo. Hay que dilucidar eso, ¿no es cierto? Porque es necesario ponerle los límites donde están para poder dilucidar de qué estamos hablando y qué queremos configurar como delito. No estamos hablando de un auto que bajó la velocidad, estamos hablando de una persona que disminuyó la velocidad al lado tuyo, que bajó la ventana y que te empezó a gritar cosas en el auto, que te mostró, ¿no es cierto?, sus genitales. Estamos hablando de ese tipo cuando hablamos de persecución, no efectivamente de alguien que está estacionando un auto. Así que para que por favor hablemos, ¿no es cierto?, en relación a los actos de violencia sexual y no ciertos tipos de actos que pudiesen, si nos imaginamos una caricatura, pudiesen generar alguna similitud, pero en el efecto no lo son. Ante eso también es importante destacar que claramente los delitos de violencia sexual en general tienen un tema de que es los medios probatorios y básicamente, por ejemplo, las violaciones incluso, tiene que ver con la distancia de que han sucedido los hechos y con la realización de la denuncia y luego que si efectivamente se prueba que hay penetración, hay que decir que una no quería y probar que no quería, no solamente basta que uno lo diga. Entonces, pensar que efectivamente esto se va a ocupar como una herramienta simplemente para denunciar actos que parecieran ser que yo me sentí violentada es generarle un mito a lo que opera como la violencia sexual y la violencia de género, ya que hay una carga muy grande en denunciar una violencia sexual porque te reconoce a ti como víctima de violencia sexual. Y eso es una carga hoy día para las niñas y para las mujeres. No es lo mismo reconocerte como una víctima de una violencia o de una violencia a la propiedad privada. No es lo mismo. Y hoy día también tenemos temas con los medios probatorios, por ejemplo, para los hurtos simples. Pero no dudamos en llamar a carabineros si es que efectivamente nos roban el celular y no podemos identificar a la persona. No lo dudamos. ¿Y por qué? Porque eso opera otro tipo de cosas. Y también llamamos a la población que denuncie, porque generan más ronda de los policías, porque generan otro tipo, ¿no es cierto?, de dispositivos de seguridad. Y eso también ocurre, por ejemplo, en los colegios. ¿Qué pasa con los colegios de niñas de enseñanza media, donde hombres los rondan, ¿no es cierto?, hacen exhibicionismo, etcétera, y resulta que aquí podemos llamar a carabineros, podríamos decir que efectivamente hay un delito y que la policía empiece, ¿no es cierto?, a hacer sus rondas, que efectivamente si se identifican diferentes tipos de denuncia, no necesariamente una condena a una persona, sino que el derecho a ser reconocida esta violencia y el derecho a que las instituciones funcionen para poder restaurar la confianza en nuestras calles, poder restaurar la confianza de caminar tranquila y poder restaurar la confianza de que efectivamente se va a reconocer de que la persona víctima es víctima de una violencia sexual y no de una ofensa al pudor, por ejemplo. Muchas gracias. Senadora Proboste, tenía una consulta, estamos en el tiempo. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al Observatorio contra el Acoso Callejero, que durante ya largo tiempo nos ha acompañado en esta tarea. Para nosotros es muy grato estar en esta comisión discutiendo este proyecto de ley, porque en el fondo lo que está detrás y la pregunta que uno se hace es cuál es el tipo de sociedad en la que uno quiere vivir. Y lo comentábamos hace poco, estábamos con la senadora Fumber en educación, y siempre esta debiera ser una pregunta que guía nuestras acciones. Y sobre todo desde el punto de vista del tipo de leyes que queremos implementar. Y cuando uno dice la sociedad en la que nosotros queremos vivir es una sociedad en donde se respeta a las personas, a su dignidad,
sin una consideración distinta a raíz del género. Claramente, iniciativas como esta tenemos que sacarla prontamente adelante, porque realmente hoy día, como bien lo dice la experta, la gente no duda en llamar respecto de un tema material, sin saber quién finalmente lo hizo. Pero tal como ella lo señala, el sistema STOP que tiene Carabineros, en donde se van estableciendo todas las denuncias que se reciben en un determinado lugar, va estableciendo también tipos de operativos, de presencia diferente. Y lo que nosotros queremos es que el espacio público sea utilizado por todas y por todos, sin tener que enfrentarse a situaciones que realmente nadie quiere que se viva, como las situaciones de acoso callejero. Así es que yo, más que hacer una pregunta, es felicitarlas por el trabajo y que ojalá comencemos pronto la votación del proyecto. Senadora Fonver y la ministra. Gracias, presidente. Agradecerle a nuestras invitadas y felicitarlas también por la iniciativa. Yo creo que uno de probablemente de los aportes más grandes de la iniciativa va a ser que exista, porque hoy día no existe esto también tiene que ver con señales y con cambios culturales. O sea, si es que nosotros empezamos a plantear de que no es correcto gritar algo en la calle, entonces va a transformarse en no correcto. Hoy día es como no está muy claro si es correcto o no, y yo creo que por lo menos cuando yo era chica, era como el pan de todos los días, digamos, no era una cosa como culturalmente errada, digamos. Y entonces quiero entender bien de qué estamos hablando, porque uno, voy a ser como bien ejemplificadora quizás, ustedes pero es para entender de qué es lo que estamos transformando aquí en delito y qué es lo que estamos transformando en falta. Probablemente tengo más complicaciones con la falta, porque cuando ustedes dicen no estamos hablando de que alguien frenó el auto, ¿de acuerdo? Por lo menos si es que va mi hija de 13 años caminando por la calle y alguien frena el auto, yo considero que eso es una intimidación. Entonces, por eso quiero entender bien cuál es el límite de lo que estamos hablando para transformarlo en falta. Porque cuando uno dice que provoque en la víctima intimidación, sé que es relacionado a una acción sexual. Entiendo eso. Pero me complica, o sea, lo que no entiendo bien es cuál es el límite, digamos. Si va caminando por la calle una mujer y le gritan algo desde la esquina al frente, digamos, y tiene connotación sexual lo que le gritan, ¿eso ya es una falta? ¿De eso estamos hablando? Porque sí. Me complica la intimidación, la hostilidad, la degradación, la humillación y el ambiente ofensivo. Me complica esa frase entera porque no sé bien de qué estamos hablando. Y entonces quizá tenemos un problema en la descripción. Porque si yo no estoy entendiendo de qué es lo que estamos hablando, quizá el juez al aplicarlo tampoco lo entiende. Y entonces me preocupa de que sea una cosa que suena muy bien y que terminemos no aplicándola. Porque usted dice que a usted lo intimidó, pero yo considero que no es una intimidación, o usted dice que es hostil y yo considero de que es un piropo blanco. ¿Me entiende? Eso es lo que quiero entender bien, de qué es lo que estamos hablando, dada la experiencia que ustedes también tienen de cómo se vive, y quizás la abogada también, quizás son todas abogadas, la profesora nos puede ayudar en esto de que me enredo un poco con las comas y me preocupa que tengamos una cosa que sea poco aplicable al final. Perdón, presidenta, me extendí más allá de lo que... Vamos a dar la palabra a la ministra. Es que para contestar... O contesta mejor inmediatamente. ¿Sí? Sí. Bueno, senadora, el límite para todas estas conductas descritas en las faltas es que tengan connotación sexual. Entonces, y la unidireccionalidad. Si alguien para un auto, no hay una connotación sexual.
¿ya? Pero si eso viene acompañado de una masturbación, por ejemplo, o si viene acompañado... Bájeme el grado, porque o sea, la connotación sexual con una masturbación, clarísimo. Claro. Perdón, Presidenta. Ya, no, el piropo. Claro, con un acoso verbal Explícito. también, es de connotación sexual, explícito. Entonces, eso es una Esa sería falta. Por ejemplo, explícito, te lo metería por, te tocaría tal. Ese tipo, estamos hablando de una connotación sexual explícita. Si le estamos diciendo eso a una niña de 15 años cuando le estamos básicamente mirando las piernas y el trasero, ahí efectivamente hay una connotación sexual, es alusivo directamente al cuerpo, Claro. con unidireccionalidad. Además, es lo mismo que en los robos. ¿Cuál es la diferencia entre robar y prestar? Que tú no querías que la otra persona se llevara el objeto. Aquí es exactamente lo mismo. Es el derecho a ser indiferente sexualmente cuando uno está en la calle y uno no quiere. Ahora, si me permite precisar. ¿Sí? Tienes la palabra. Muchas gracias. El problema que yo planteaba es que la falta, que contiene varias distintas hipótesis de comisión, simplemente parte refiriéndose a una acción sexual distinta del acceso carnal, pero no dice, por ejemplo, que el acoso sexual verbal sea explícito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, simplemente dice que abusivamente realizar una acción sexual distinta. Y ahí mantiene estas distintas hipótesis que tienen distintas penas. El primero es el hostigamiento verbal o por medio de gestos, que es el que tiene la pena menor, una multa de 1 UTM, ¿cierto? Pero no dice que sea explícito, por ejemplo. Porque dice mediante gestos, o sea, pudiera no ser tan explícito un gesto es aún más interpretable. El verbal pudiera ser más explícito. Luego, la segunda, que es un poco más alta, es la captación de imágenes, videos en cualquier forma o registro del cuerpo. Ahí tenemos de nuevo el problema del cuerpo. Quizás precisar qué partes del cuerpo, los senos, el trasero, no sé, ya precisarlo. Y el último es el de los abordajes o persecuciones y el exhibicionismo, que es el que tiene la pena de multa mayor, bueno, igual que el de la captación de imágenes y la divulgación, que es de multa de 10 a 20 UTM. Entonces tenemos esas distintas hipótesis de comisión, pero esta falta como de precisión que quizás se pudiera enmendar en esta instancia, que sería hacerlo más explícito o derechamente eliminar estos elementos subjetivos del hostigamiento y la intimidación y dejando actos de connotación sexual de una manera más amplia. Sí, sin consentimiento. Sí. Muchas gracias. Señora ministra. Gracias, Presidenta. Voy a hacer lo más breve posible porque sé que están sobre el tiempo para irse a la sala. Muchas gracias por concederme la palabra y por su intermedio saludo a las senadoras que están presentes y a las expositoras, a las académicas y a las expositoras del Observatorio del Acoso Callejero con quienes yo me he reunido y también estamos en una alianza en ciernes respecto de varios temas, especialmente en el trabajo con el metro a propósito de todo lo que el país ha mirado a través de los reportajes que hemos conocido. Yo quisiera plantear, Presidenta, que el Gobierno y en particular el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género comparte plenamente la necesidad de actualizar nuestra legislación respecto de los delitos que afectan especialmente a la mujer y modernizar las nociones de violencia que contemplan nuestras normas penales, ¿verdad? Actualizarlas no solamente respecto a la legislación internacional, sino también, como lo mencionaron las expositoras, respecto a los compromisos internacionales que ha adquirido Chile ya desde hace bastante tiempo, entre otros el propio CEDAW. Y por esta razón el Ejecutivo, justamente porque reconoce esa necesidad, mantiene con urgencia el proyecto de ley que establece el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, que tiene urgencia desde el mes de mayo y desde hace 2 semanas tiene suma urgencia, que entre otros en su artículo 3 define, enumera los tipos de violencia a los que se encuentran expuestas las mujeres, entre ellas la violencia sexual, y asimismo en las próximas semanas ya en coordinación con el Ministerio de Justicia, y me parece muy importante a propósito de la discusión que me ha antecedido a mi palabra, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género en coordinación con el Ministerio de Justicia va a convocar a abogadas, penalistas y académicas de distintas casas de estudios para que analicen y sistematicen su opinión y propuestas respecto de una próxima reforma del Código Penal, por su intermedio a propósito de una observación que hizo en esta misma comisión la senadora Proboste hace un par de semanas.
a propósito de una carta que enviaron académicas sobre la próxima reforma del Código Penal. Y al mismo tiempo, también reconociendo la necesidad que tenemos de modernizar la legislación en esta materia, estamos en plena etapa de implementación desde el Gobierno de Chile del instructivo presidencial para la prevención y sanción del acoso laboral y sexual en todas las instituciones y las instituciones públicas. Y nosotros creemos que es muy importante legislar en esta materia a propósito del proyecto de ley de la moción, porque aun cuando la legislación no va a cambiar las conductas por sí solas, sí creemos que son señales disuasivas de especial potencia y en el mediano y largo plazo contribuyen de manera significativa a los cambios culturales. Es un poquito arriesgado hacer comparaciones, pero yo me permitiría hacer una comparación respecto a lo que pasó, por ejemplo, con la conducción en estado de ebriedad, bajo los efectos del alcohol. Yo creo que es de verdad que en nuestro país ha habido un cambio muy importante cultural en los últimos 4 o 5 años en esa materia, cuando se empezaron a implementar las normas de tolerancia cero en materia de... Yo tuve la oportunidad de trabajar con la diputada Cristi 20 años, que fue una de las precursoras con algunas de ustedes en ese tema. Todo el mundo se generaron debates muy escépticos en esta materia y sin embargo, y después con las normas de tolerancia cero alcohol en la conducción, y en los últimos años eso efectivamente ha cambiado. Lo mismo me parece que en este caso podría ocurrir. Y tal como lo señalan las expositoras, el acoso sexual en el espacio público a niñas y mujeres, y no podemos dejar fuera a las niñas porque también están expuestas tal vez a situaciones incluso mucho más ahogantes y complicadas para una menor de edad, a las mismas situaciones que están expuestas las mujeres, y son del tipo de violencias que han estado naturalizadas en nuestro país, toleradas, incluso justificadas, por no decir celebradas muchas veces, y por esa razón también este es un tema que ha generado muchísimo debate en nuestro país. Yo desde mi punto de vista creemos nosotros desde el gobierno que también a veces ha sido caricaturizado, frivolizado en los últimos meses. No estamos hablando de piropos, tampoco estamos hablando de cumplidos, estamos hablando de expresiones que son violentas o que es el inicio, digamos, de situaciones que pueden terminar siendo, ¿verdad?, expresiones abiertamente violentas, incluso, por no decirlo también, delitos deleznables que están hoy día sí muy claramente y evidentemente tipificados en nuestra legislación. De manera tal que nosotros celebramos no solamente celebramos este proyecto de ley, sino que además quiero recordarle, Presidenta, que el proyecto de ley que mencioné anteriormente, que es un mensaje de la Presidenta, la expresidenta Bachelet del gobierno anterior, y al que el gobierno le ha puesto su urgencia, llamado también de violencia integral, tiene similitudes, por no decir exactitudes, con la moción en comento. Por cierto, la ventaja que tiene el proyecto de ley que se está discutiendo hoy día en esta comisión es que este es un proyecto de ley que tiene un trámite de ventaja, porque ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, y está en segundo trámite. En cambio, el proyecto de ley al que nosotros hemos puesto suma urgencias del gobierno está en primer trámite, está en la Comisión de Familia, en todo caso se ha anotado ya la segunda sesión de la Comisión de Familia y estamos avanzando rápidamente. Ambos proyectos definen el acoso sexual como delito, con pena de presidio menor en su grado mínimo, definen acoso sexual en ámbitos públicos como falta, con penas de multa, tienen diferencias en cuanto a la regulación de las multas. Ambos contemplan hostigamiento verbal o gestos, captación de registro audiovisual, divulgación de contenido, hostigamiento, conductas físicas, etcétera. Yo, para terminar, quisiera así, y aun cuando no solamente no soy penalista, sino no soy abogada, pero en mi vida profesional y política he asistido a muchísimas discusiones legislativas. Sí puedo decirle que también hay subjetividad. Yo me imagino que cuando se discutió este tema hace muchas décadas atrás, por no decir siglos, también debe haber habido una discusión muy parecida, porque hay subjetividad en el concepto de ofensas a la moral y a las buenas costumbres. Desde luego que las hay. Siempre va a haber una subjetividad en el plano penal. Pero estoy segura que en lo que resta del trámite, tanto si avanzara este proyecto de ley como el proyecto de ley, donde probablemente también se van a generar estas discusiones, el proyecto de ley del Ejecutivo, en el mensaje de la expresidenta Bachelet, estoy segura que el Congreso, los parlamentarios van a encontrar una salida que sea razonable para la interpretación que puede hacer en los tribunales de esta materia, pero sí nos parece que es una legislación, es un proyecto de ley importante, que genera cambios importantes, que actualiza y pone a nuestro país al nivel de estándares legislativos importantes en materia de equidad de género y de protección de
de la integridad de las personas y en particular de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, ministra. Bueno, nunca es fácil legislar estas materias. El proyecto que tipifica el acoso sexual en el trabajo costó 12 años. Y están los mismos problemas, las subjetividades, el peso de la prueba, dónde está, etc. Creo que si lleva 2 años en trámite y podemos sacarlo este año, 3 años, no es nada en comparación a 12 años o a 8 años que el proyecto de filiación que celebrábamos los 20 años hoy día, se demoró casi 10 años en eliminar la desigualdad de los hijos ante la ley. O sea, no son temas fáciles. Yo había propuesto a las colegas que pudiésemos hoy día votar en general, porque mientras hacemos las audiencias, podemos hacer más audiencias y damos plazo para indicaciones. Senadora Fonber. Presidenta, yo entiendo por lo que dijo la ministra de que esta materia está regulada en otro proyecto que está en la Cámara, ¿cierto? Entonces vamos a tener como un cruce en esto. Ahora, un proyecto así sale más rápido que un proyecto largo, entiendo que regula un montón de otras materias. Entonces, quizás lo que podríamos hacer es también aunar o sacar ese pedazo, ministra, del proyecto que entiendo es un mensaje, para unir, simplemente estoy viendo cómo no regular lo mismo de 2 maneras distintas, en 2 trámites distintos, en 2 proyectos distintos. El tema, senadora, que está en trámite en la Cámara. No, si lo entiendo eso, sí. Me queda súper claro. Si en el fondo, quizás en el momento en que se presenten indicaciones, asumir parte del proyecto que viene de allá simplemente para poder hacer una cosa que no estemos, no en 2 meses más, nos demos cuenta que en realidad lo que venía en ese proyecto quizás tenía algunas cosas que eran mejor que eso es todo. Así es, yo creo que mientras pero no sea ley, además no podemos cruzar en distintos trámites, en distintas cámaras, pero podemos echarle una miradita y buscar aquí, acercarlo vía indicaciones o propuestas. Así es. Sí. Pero nosotros podemos ir mirando el proyecto que está. Sí, sí. Comparado con el proyecto, con esta parte del proyecto que está en la Cámara. Sí, con el que entramos. Tenemos otro proyecto de ley presentado a varias senadoras en relación a tipificar el acoso sexual en general, en todas las instituciones. Entonces podemos hacer un comparado e ir mirando. El problema es que este viene en un trámite anterior, está un trámite adelantado, ya está aprobado por una de las cámaras. Yo les propongo que lo votemos en general y podamos, en el transcurso que definimos tiempo e indicaciones, hacer más audiencias públicas. ¿Habría acuerdo de aprobarlo en general? Ya. Sí, unánime. Y por favor háganos llegar solicitudes de audiencia. El proyecto aprobado en general por la unanimidad de las integrantes. Felicidades, chicas. Muchas felicidades. Voy a salir llorando.